¿Inversión inmobiliaria? ¿El banco es propietario de parte de mi vivienda? No, prepárate, porque es hora de subir las apuestas con los bienes raíces. Cuando se habla con la gente sobre bienes raíces, es común escuchar a la gente decir algo como, el banco posee una parte de la propiedad inmobiliaria debido al préstamo, debido a la hipoteca, lo cual no es exactamente cierto. Es una exageración bastante grande, pero la escuchamos comúnmente. Es útil poder entender lo que la gente quiere decir cuando dice algo como que el banco posee un porcentaje de la propiedad. También es útil para entender lo que significa la propiedad real y la diferencia entre la propiedad y, básicamente, el préstamo y la hipoteca. Así que el escenario básico se parece a esto. Tienes el costo de la casa, 500,000 para el pago inicial, 100,000. Eso significa que tenemos un préstamo, y la propiedad que garantiza el préstamo de los 400,000, eso significa que los 400,000 que le debes al banco dividido por el valor de la propiedad 500,000 es el 80%, puedes escuchar a la gente decir, bueno, el banco posee el 80% de la casa. De nuevo, no es exactamente cierto. Significa que financió el 80% de la casa que le debe al banco, luego la cantidad de los 400,000, y si no cumple con eso, entonces el banco tiene algún recurso, y posiblemente podría ejecutar la hipoteca de la casa. Pero eso es sustancialmente diferente a que el banco sea realmente propietario de la casa, lo que entrará en más detalles en términos de lo que realmente significa ser propietario. Sin embargo, para aclarar este punto antes de hacerlo, pensemos rápidamente de dónde podría haber salido esto. Creo que esto vino de algún tipo de exageración que básicamente se convirtió en una especie de lenguaje común, puntos de conversación comunes en un momento posterior. Sería algo así como, si pierdes un partido de tenis de mesa, un partido de ping pong o algo así, pierdes mal, y dices, hombre, me mataron. Es como, bueno, no lo hiciste. En realidad, no te mataron. Estás exagerando bastante groseramente allí. De hecho, acabas de perder una partida de ping pong. En realidad no moriste. Siempre hacemos cosas como exagerar. Los seres humanos siempre exageramos. ¿Con qué frecuencia exageramos? Como 5.352% de las veces exageramos, como todo el tiempo. Así que creo que lo más probable es que esto también provenga de una exageración. ¿Dónde? Por ejemplo, si le preguntaras a alguien, wow, hombre, esta es una casa bonita, y dijeran algo como, sí, pero el banco posee el 80% de ella, eso es una exageración. Eso significa que financiaste el 80% de ello. En realidad, el banco no posee el 80% de la misma, pero se puede ver cómo eso sería una especie de exageración que se usa con tanta frecuencia que, básicamente, la gente dice eso y no ve que sea una exageración en más ocasiones. Así que pensemos en eso. Pensemos, bueno, en lo que significa ser realmente dueño de la casa en comparación con lo que significa básicamente tener un préstamo y la casa como garantía. Hablamos en presentaciones anteriores, de qué es un préstamo, qué es un pagaré, qué es la hipoteca, qué significa básicamente que la vivienda sea garantía. ¿Qué significa básicamente ser propietario de un bien inmueble? ¿Qué significa eso realmente? Y esto lo vamos a hacer referencia aquí abajo, el servicio de referencia legal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, así que pueden buscarlo si quieren investigar más sobre esto. Pero los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles. ¿Qué significa eso? Cuando posee un bien inmueble, tiene ciertos derechos que van de la mano con la propiedad, por lo que a menudo escuchamos esto como una especie de paquete de derechos. ¿Qué significa poseer bienes inmuebles, tierras y las cosas adjuntas a ellas? En otras palabras, significa que tenemos un conjunto de derechos con respecto a esa propiedad. Ahora, cuando miramos estos derechos, a medida que avanzamos en estos derechos, veremos que el banco no tiene ninguno de estos derechos sobre la propiedad. ¿A qué tiene derecho el banco? Solo tienen derecho una vez que nosotros, una vez que incumplimos con el préstamo, tienen derecho al recurso, posiblemente debido a que la vivienda es una garantía. Pero eso es muy diferente al conjunto de derechos. Así que miremos este paquete de derechos, y pensemos en ello en el contexto de lo que el banco tiene y lo que nosotros tenemos derecho, el derecho a la posesión. Obviamente, nosotros poseemos el hogar. ¿Tiene el banco el derecho de poseer la casa a pesar de que le debemos un financiamiento por valor del 80% de la casa? No, el banco no puede poseer. El banco no puede entrar, ya sabes, poseer la casa, entrar en la casa y pasar el rato en nuestra propiedad, o algo así, sin nuestro permiso. Porque nosotros somos los dueños de la casa, ellos no son dueños de la casa. Así que el derecho a controlar, de nuevo, el banco no tiene el derecho de controlar la propiedad. Si realmente poseyeran el 80% de la propiedad y quisiéramos decir, pintar la casa o algo así, el banco podría venir y decir, sí, ya sabes, creo que deberías pintarla de azul. Y poseemos el 80%, por lo que tenemos la participación mayoritaria. Ya sabes, deberías pintarlo de azul. Es como, no hay banco. No tienes que pintarlo de azul porque tú ¿cómo? Si vas a rehacer el piso y la alfombra o la madera dura, el banco diría, ya sabes, prefiero la alfombra esa. No. No le preguntas eso al banco, porque no son dueños del 80% de la propiedad. No tienen derecho, ya sabes, a poder hacer eso, derecho a usar y dejar de disfrutar.
Entonces, obviamente, nuevamente, el banco no tiene un interés del 80%, no pueden usar la propiedad. Entonces, no podías llegar a casa un día y el banco decía, sí, tenemos algunos empleados nuevos en el banco aquí, y no necesitaban, necesitaban un lugar para quedarse. Así que les dijimos, ya que poseemos el 80% de su propiedad, que básicamente podrían quedarse en su casa por un tiempo. No es realmente tu casa porque somos dueños del 80% de ella. No pueden quedarse en el lugar porque no eres dueño del 80% del banco, sabes que solo tienes acceso limitado en caso de que yo incumpliera con los pagos del préstamo, e incluso ese recurso se limita a la ejecución hipotecaria, y la venta de la casa en ciertas condiciones para recapitular el préstamo, sabes que el derecho de permitir que otros usen el uso, de arrendarlo. Así que, de nuevo, el banco no puede decir, sí, ya sabes, yo soy el 80% de él. Sentimos que debíamos alquilar, ya sabes, un par de habitaciones allí. Pensamos que sería una buena idea. Saben que no pueden. No puede arrendar la casa porque no es dueño de la casa. Banco. El banco no es dueño de la casa. Derecho a la privacidad y a excluir a otros. Así que el banco no puede decir, ya sabes, no vamos a permitir que esta persona venga a tu casa, porque, sabes, no, el banco no tiene derecho a hacer eso. Derecho a desposeer o transferir el inmueble a otra persona mediante venta, donación o herencia. Así que el banco no tiene derecho a decir, voy a regalar el 80% de la casa a otra persona. Ahora podrían venderlo, el préstamo a alguien más, el préstamo podría ser transferible. Pero, de nuevo, el préstamo no es lo mismo que el interés de propiedad. Ya sabes, eso solo significa que le estarías pagando a una persona diferente bajo los mismos términos, en esencia del préstamo en general. Es decir, el derecho a utilizar el inmueble como garantía. Entonces, el banco no puede hacer la garantía del préstamo para el que está usando la casa, básicamente, la garantía. Básicamente, así es como se configura la situación, es decir, el banco recurre a la vivienda solo en el caso de que, una vez más, incumplas el contrato, incumplas los pagos, en esencia, del préstamo. Así que algunos derechos más para continuar con su propiedad. Los derechos sobre bienes inmuebles incluyen el derecho a utilizar la superficie de la tierra, llamados derechos de superficie. Así que esa va a ser la superficie de la tierra otra vez. El banco no tiene derecho a usar nada de eso. También tiene derecho a usar lo que está debajo de la superficie, como el petróleo, el gas y los minerales. Así que es importante entender que quieres entender y asegurarte de que tienes los derechos, o determinar qué tipo de derechos tienes, los derechos sobre la tierra, el petróleo, el gas, los minerales, de los cuales, de nuevo, el banco no tiene el 80% de esto, se llaman derechos del subsuelo. Sus derechos de propiedad incluyen derechos de agua o derechos ribereños, que son los derechos a cualquier agua en la propiedad, y el derecho a hacer un uso razonable del agua que fluye a través de ella o comprar su propiedad. Usted tiene el derecho de usar el espacio sobre el terreno, incluyendo el derecho a que el aire no sea bloqueado directamente sobre su propiedad por el edificio o las propiedades adyacentes. Y cuando adquiera una propiedad, debe tener cuidado de determinar si alguno de estos derechos, como los derechos aéreos, se ha vendido o ignorado. Por lo tanto, debe determinar y asegurarse de que cuando compre la propiedad sepa que estos derechos están allí. Pero la idea aquí es, por supuesto, que la propiedad para poseer la propiedad es este paquete de derechos que básicamente incluye un uso de la propiedad, que, por supuesto, aunque tengas un préstamo al banco y tengas una hipoteca sobre él, no significa que el banco tenga ninguno de estos paquetes de derechos. Y, por lo tanto, decir que el banco posee una parte de la propiedad debido al préstamo, y la hipoteca es básicamente una exageración grosera, pero es común. Es de uso común. Así que es útil usarlo, pero también es útil saber qué es la exageración, qué significa tener propiedad, qué significa tener un préstamo, qué significa tener una hipoteca. Así que,